lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Represiones, hostigamiento y falta de salario continúan siendo el pan de cada día de los maestros. Desesperados por presiones económicas, docentes se endeudan masivamente con préstamos del INPREMA. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma ratifica su compromiso con las bases. Campesinas marchan y exigen justicia por muerte de ambientalista Berta Cáceres. Esta y otras informaciones en Acontecer Colprosuma. Muchas gracias, muy buenas noches queridos televidentes, maestros y maestras de todo el territorio nacional. Nuevamente con ustedes Cintia Valladares y estamos listos para llevarles a ustedes lo más importante en el ámbito magisterial y comenzamos de inmediato con las informaciones. Y es que los maestros continúan siendo hostigados y mal pagados. Ya son 7 años que no reciben ningún reajuste salarial. Veamos la... Indignados, desilusionados y muy preocupados se sienten los maestros de la Escuela Emanuel de la Colonia Canaán de Tegucigalpa debido a la falta de voluntad del gobierno por mejorar sus condiciones económicas. Todo lo contrario, los hostigan al cansancio, asegura el subdirector de este centro educativo. Nos han desacreditado como docentes, ya prácticamente nos han quitado pues nuestra autoridad y los padres de familia. De repente, pues así nos trata, así como el ministro nos dice, esa es la reacción que los padres de familia hacen, pues con uno. Los maestros aseguran que hacen milagros para que sus escasos salarios alcancen para alimentar a sus hijos, pagar sus estudios, vestuario y, por si fuera poco, el pago para transportarse, ya que muchos de estos vienen de varios departamentos y municipios del país a impartir el pan del saber. Aquí todo el mundo recibe aumento y el que menos recibe es el maestro. Y es el que está, se supone, a cargo de la educación del país. Y yo, para el trabajo que yo he hecho durante tantos años, no me siento bien pagado por el Estado. ¿Cuánto le queda a usted libre de su salario? Casi nada. ¿Tiene familia? Hay que pagar transporte, alimentación, vestuario, medicamentos y el sueldo es poco. Mire, aquí tenemos que decirles a los maestros que sí tenemos que cumplir con nuestro horario porque es nuestra obligación y nuestro compromiso, pero sí hay maestros que vienen de muy largo de donde ellos viven. ¿De Talanga tienen uno? Aquí tenemos uno de Talanga, tenemos uno de La Paz y todos ellos viajan todos los días, pero aún así los maestros... Pero no les sale, si hace números no sale. No, ahí pobre de ellos, ¿verdad? Pero es maestro de corazón, eso es lo que yo le digo, eso es lo que tienen ellos. A pesar que el gobierno anunció el pasado 1 de febrero que revisaría los ingresos de los docentes en los primeros 6 meses del presente año para poder aumentarles el salario, hasta la fecha no se ha visto voluntad. El presupuesto destinado para el área educativa en el año 2016 es de 24.671 millones de lempiras. Hay alrededor de 58.689 docentes en el sistema educativo del país que solicitan de manera urgente un merecido reajuste salarial. Así es, y es que no se ve voluntad hasta la fecha para hacerles un reajuste salarial digno a todos los docentes. Recuerden que ellos también comen, que ellos tienen hijos en la escuela, que tienen que comprar medicamentos, etcétera, etcétera. Bueno, y en otras informaciones, maestros hacen largas filas precisamente por eso, para obtener un préstamo en el Instituto de Previsión Magisterial INPREMA, aunque con esto se ahoguen aún más en sus deudas. Largas filas realizan los maestros de todo el país en las instalaciones del Instituto de Previsión del Magisterio INPREMA. Esto porque se supone que podrían refinanciar sus préstamos con una cuota más baja de 16.80% a través de los préstamos que está ofreciendo esta institución. Se hizo unas gestiones para poder hacer algunos ajustes en el reglamento de préstamos.
y básicamente pues están orientados en el tema de la tasa de interés y el plazo de los mismos, ¿verdad? La tasa de interés se bajó del 18 al 16.80 y el plazo se incrementó de 5 a 7 años para préstamos personales. Entonces eso hace pues que haya una mayor capacidad de pago para los docentes. Para Gerardo Solano, maestro capitalino, el docente debe analizar muy bien esta situación, ya que asegura no tiene ningún beneficio. Lo claro es, el préstamo viejo queda con el 18% y el préstamo nuevo que va a ser con el 16.80%. que es nuevo, pero absorbe, va a pagar un préstamo 2 en 1, el viejo no puede consolidarlo. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso, manejar la información. Y tiene que tener capacidad de pago. Si no tiene capacidad de pago no le van a prestar. Lo otro, desgraciadamente, como el gobierno nos tiene en la miseria, no tenemos capacidad para poder, porque no tiene 7 años sin aumento, entonces no podemos. Y lo que pueden hacer consolidar, tampoco si quiere consolidar no se la quieren dar. Entonces hay que tener un análisis profundo para no engañar al maestro y decir que vengan los medios de comunicación, otros a decir que todo el mundo está con el 16, que le bajan a todos. No es cierto, solo le bajan al nuevo préstamo, al viejo lo sigue pagando al 18%. Los maestros lamentan tener que abocarse masivamente a solicitar un préstamo por la gran necesidad económica que atraviesan, gracias a la indiferencia del gobierno en no ofrecerles un salario digno en más de 7 años. Y tal como lo apuntaba el maestro Solano, si usted, querido maestro, tiene un préstamo a la tasa del 18% en el IMPREMA y desea sacar un nuevo préstamo, el que ya tiene el 18%, el nuevo va a tener el 16.80. Lo que va a pasar es que van a sumar a ambos saldos y ese va a ser el valor total que usted va a pagar, pero está pagando por uno 18 y por otro 16.80. Así que mucho cuidado con ese préstamo, así que ojalá que no necesiten y que el gobierno de verdad aumente el salario a todos ustedes en los próximos días. Y la nueva Junta Central del Colprosuma acompaña a sus bases en las tomas de posesión de las oficinas regionales y muestra su compromiso con ellos. Con entusiasmo, esmero y dedicación, miembros de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma se desplazaron hasta la seccional 59 en el municipio de San Luis, en el departamento de Santa Bárbara, para presenciar la toma de posesión de sus nuevas autoridades, siendo elegido en el cargo de presidente el profesor Gustavo Adolfo Ramos. Asimismo, con el fin de llegar a las bases y mostrar que no están solos, que el compromiso es real y que todas las inquietudes de los afiliados tendrán prontas respuestas. A los compañeros dirigirlos por este periodo de 2016-2017. Esperamos que Dios nos alumbre, Dios nos ilumine para que nuestras actividades siempre sean en beneficio de ustedes. Responsabilidad. Nos decían, nos dan un documento, lo vamos a llevar, lo vamos a discutir y vamos a tener que dar respuesta. La Junta Central está actuando con mucha responsabilidad y tal es el caso que estamos acompañando las 167 asambleas seccionales. Hemos venido acá a la base para recoger las inquietudes, las aspiraciones, las exigencias. Nosotros estamos allá, pero nos debemos al trabajo en equipo de todos nosotros en todos los niveles. Este es un bloque informativo con muchas noticias que usted debe conocer. El ministro de Educación, Marlon Escoto, anunció esta semana que ahora el maestro hondureño podrá cobrar su salario de manera anticipada en el Instituto de Previsión del Magisterio IMPREMA. El funcionario refirió que podrán hacer el trámite a partir del 20 de cada mes, ya que reconoció que siempre se les paga de manera tardía. Ante los múltiples programas sobre alfabetización implementados para educar a los hondureños, el gobierno sigue dando tumbos, ya que los resultados no han dado los frutos deseados. Ahora el gobierno justifica que regresará al seno de la organización después de 12 años de haberse retirado de esta instancia de las Naciones Unidas. El titular de Educación, Marlon Escoto, ratificó que no se convocará a concursos para plazas docentes en lo que resta de esta administración. Cada año están siendo liberadas de 2.000 a 3.000 plazas, es decir, que en el periodo 2016 estarían vacantes de 4.000 a 6.000 oportunidades que permanecerán congeladas.
Joven hondureño se destaca como genio de las matemáticas. Con tan solo 22 años está a punto de obtener un doctorado en matemáticas avanzada en una prestigiosa universidad de Brasil. Se trata del joven José Ramón Madrid Padilla. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras solicitaron esta semana apoyo de las autoridades de seguridad para dar con el paradero del catedrático universitario Óscar Adolfo Espinal Martínez, de 25 años de edad, quien desapareció este lunes. Según sus familiares, el joven salió rumbo al centro universitario en horas de la mañana y aún no ha regresado. La cooperativa mixta 4 de junio tiene importantes avances en infraestructura. ¿Y tú, ya te afiliaste? Bueno, precisamente es de suma importancia esta gran noticia que le estamos dando al magisterio y principalmente al magisterio Colprosuma. La cooperativa mixta 4 de junio limitada está próximamente a abrir sus oficinas donde se atenderá al público, donde se atenderá la afiliación, donde se atenderá a todo aquel docente Colprosuma que se ha afiliado a nuestra cooperativa. Hemos avanzado enormemente, ya podemos ver nuestras nuevas instalaciones que se contará para la atención cómoda y adecuada para todos nuestros afiliados. Es por eso que precisamente estamos invitando también a todos aquellos docentes y colprosumas que todavía no se han inscrito, porque prácticamente en lo que es la cooperativa mixta 4 de junio limitada, solo faltas tú, compañero maestro colprosuma, solo falta tu afiliación para engrandecer y fortalecer cada vez más nuestra grandiosa y gloriosa organización Colprosuma. Recuerda que los requisitos fundamentales para la afiliación son ser docente, ser maestro colprosuma, aportar tus 50 lempiras de inscripción, 100 lempiras como aportación mensual, y así entonces tú podrás obtener próximamente los grandes beneficios que vamos a aportar para consolidar nuestra organización como es el Colprosuma. Y recuerda también que en todo momento todo buen Colprosuma tendrá que ser también un buen cooperativista. Y en el mes dedicado a la celebración internacional del Día de la Mujer, féminas organizadas protestan por muerte de la defensora ambientalista Berta Cáceres. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, diferentes grupos de mujeres organizadas protestaron esta semana a inmediaciones de Casa de Gobierno, exigiendo justicia por el crimen cometido contra la humanidad de Berta Cáceres, Margarita Murillo y de los cientos de femicidios que ocurren en el país. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hemos decidido dedicarlo para exigir el esclarecimiento del crimen de la compañera Berta Cáceres, una ambientalista, defensora de los pueblos indígenas que luchó toda su vida por la defensa del río Gualcarque y que nos instalaran represas como Deza y Sinohidro en territorio lenca. Entonces hoy demandamos pues que comisiones internacionales puedan esclarecer, acompañar toda esta investigación, porque no confiamos en los entes investigativos nacionales. Pues lamentablemente en estos días hemos sido testigos de un caso más de grave vulneración de los derechos de las mujeres. El caso de Berta Cáceres nos levanta la ira al comprobar una vez más cómo las defensoras de los derechos humanos son agredidas, son violentadas y en este caso hasta pagan con su propia vida. Para Suyapa Martínez, representante del Centro de Estudios de la Mujer, ser mujer defensora de los derechos humanos de otros se vuelve sumamente peligroso en Honduras. Ser defensora es mucho peor, porque ser defensora es alzar la voz por otras mujeres y entonces estás en el foco de ataque, y sobre todo si te enfrentas a transnacionales mineras, a transnacionales hidroeléctricas que tienen sicarios para mandarte a matar. Entre las demandas, las féminas también exigieron que el Estado apruebe la ley de reforma agraria con equidad de género y que haga la respectiva investigación de la criminalización que viven en la actualidad, ya que a la fecha 5.000 campesinos, de los cuales casi 1.000 son mujeres, guardan prisión por defender sus derechos. Gladys Lanza, del movimiento Visitación Padilla, hace un llamado enérgico a todas las mujeres a continuar con el enorme legado que deja Berta Cáceres. La titular del movimiento Visitación Padilla, Gladys Lanza, mostró esta semana su indignación y tristeza por la muerte de la defensora del medio ambiente, Berta Cáceres. Asimismo, aseguró que el legado que Berta deja es muy valioso y que debe continuarse para que su muerte no quede en vano. Todas tenemos la obligación de recoger sus banderas. Todas tenemos la responsabilidad de salvar la matria,
Ese es el legado que Berta nos ha dejado. Continuar la lucha, defender los ríos como ella los defendió. Derechos de sus campesinos que ella luchaba por todos, ella luchaba por la naturaleza, por el aire, por la tierra, por el agua, por el fuego. Eso era Berta. Gladys Lanza asegura que Honduras permanece en la década de los 80, ya que las estructuras de la criminalidad continúan. Para mí no hemos salido de esa época. Estamos con las estructuras de la muerte encima y permanentemente vigiladas y perseguidas, acosadas, para podernos mantener con miedo, sobresaltadas, para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y yo creo que ahora es el momento de salir en defensa de todo lo que Berta defendía. Cáceres fue galardonada con el Premio Goldman de Medio Ambiente el 20 de abril del año 2015 en San Francisco, California, Estados Unidos. Esto por su lucha en defensa de los grupos étnicos. Ella representa la persecución sistemática que enfrentan los defensores hondureños al afectar determinados intereses. Y ahora el profesor Francisco Díaz, gerente del Fondo Leovigildo Pineda Cardona, te invita a conocer un poco más sobre el auxilio funerario. El afiliado tiene que encontrarse solvente con el fondo, solvente con la organización, y en caso que no lo esté, vamos a deducir del beneficio el valor adeudado que cada afiliado tenga a la hora del reclamo del beneficio. Esto lo que nos da a entender es que ahora pues la mora no es óbice para poder reclamar el beneficio, pero sí tendría problemas aquel compañero que a la hora de morir se encuentre en mora. Ese es el único problema o el único factor que a usted le limita el goce de sus beneficios, morir estando con una mora mayor a 6 meses. Cuando un afiliado muere y no hace la designación de sus beneficiarios, no la hizo con tiempo y en forma, entonces legalmente las personas que están interesadas en los beneficios que dejó el fallecido, en ese caso tendrán que declararse herederos ab intestato. Y con esta documentación, una vez que el juez los ha declarado herederos legítimos, presentarse a la organización a efectuar su trámite. Y tenemos un aviso que es el mismo que está apareciendo en sus pantallas, y es que el Instituto de Formación y Desarrollo INFODE y la Junta Central Ejecutiva de Colprosuma comunica a todos sus afiliados y afiliadas que pronto daremos inicio al proceso de formación con la implementación de los diplomas virtuales, de los diplomados virtuales. Para realizar el proceso de inscripción se les sugiere llamar a las oficinas centrales del INFODE y coordinadores regionales a nivel nacional. Los números telefónicos están apareciendo en pantalla, pero yo se los repito, son el 2237-4292 y 8730-6951. Bueno, y tenemos un importante cumpleañero el día de hoy. Su madre, Marisol Sauceda, secretaria de Conflictos Gremiales de Colprosuma, y demás familiares felicitan al simpático jovencito Luis Antonio Ordóñez Sauceda por estar arribando a un año más de vida. Nos unimos a la celebración para que Dios le regale muchos años más, llenos de salud y felicidad. Y ya viene nuestra opinión editorial, así que no nos cambie. También análisis y debates con nuestro querido profesor Francisco Ramírez, con dos importantes invitados que usted no se puede perder. El tema es asesinato de Berta Cáceres y la criminalización de la lucha social que vive Honduras. Por mi parte es todo. Muy buenas noches, que descansen y que Dios les bendiga. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. La educación pública, desorden e injusticia. Destacamos cómo algunos medios de comunicación señalan la desgracia y desorden en que se encuentra la educación pública, mientras otros esconden la realidad de cómo están los centros educativos donde se educan los niños y jóvenes pobres de Honduras, que son la mayoría. El Colprosuma
El colegio magisterial más grande de Honduras felicita y agradece a los medios escritos, radiales y televisivos que ponen de manifiesto de manera permanente la desgracia en que reciben el pan del saber nuestra niñez y juventud, además del desorden administrativo con que conduce el sistema el ministro de Educación y su violación permanente a las leyes educativas. Todavía no alcanzamos a comprender cómo el presidente Juan Orlando Hernández en todo evento público repite y repite que puso orden en el sistema de educación pública si lo que existe en realidad es desorden e injusticia. Decimos desorden porque el 80% de los directores departamentales y distritales fueron nombrados de manera ilegal, e ilegales son sus actos de nombramiento, traslados, destituciones, audiencias de descargo, graduaciones, etcétera, etcétera. Desde hace 4 años no se ha convocado a concurso para nuevas plazas, traslados, permutas y licencias, pero hace 2 meses el ministro convocó a concurso y a los pocos días lo suspendió, dejando en evidencia el desorden y la anarquía con que administra la educación en Honduras. No hay proyectos de capacitación y actualización permanente para los docentes y tampoco hay una verdadera campaña de alfabetización. Y lo más lamentable de todo es que aún sabiendo que hay más de 35,000 maestros desempleados, están utilizando en esta tarea a profesionales que no saben nada o poco de enseñanza. A esta lucha por enseñar a leer y a escribir se podrían unir también los maestros jubilados, considerando que los medios financieros para combatir este flagelo no han sido correctamente usados, como lo denunciaba el diario La Tribuna en la semana pasada. El presidente repite y repite que puso orden en el sistema educativo, aunque paradójicamente hacen falta 550,000 pupitres para que los estudiantes reciban clases sentados. Y existe un número exagerado de escuelas unidocentes donde un solo maestro atiende los 6 grados, no hay merienda escolar y un alto porcentaje de los niños y niñas van sin comer a la escuela. Lo que no debería soslayar el mandatario es que a los maestros no se nos ha aumentado el salario en los últimos 7 años y que tampoco se nos paga puntualmente, porque ahora han aparecido con la máscara que se nos pagará con el dinero del imprema, o sea, con nuestro propio pisto. A lo mejor a esto último Juan Orlando le llama poner orden, además de la prohibición de protestar, denunciar y a la persecución permanente contra nuestro gremio. Es una injusticia que el presidente no valore el sacrificio de los docentes y la calamidad en que se imparten las clases, y que no vea la cruda realidad de nuestros niños y jóvenes. Presidente, lo exhortamos a que ponga orden en el sistema educativo. Nuevamente, gracias a los medios de comunicación que denuncian la triste realidad de los niños, jóvenes y docentes que asisten a la escuela pública. Por eso reiteramos, defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Análisis y debates. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma lamenta la muerte del señor Julio Filiberto Rosa, quien falleció el domingo 6 de marzo del año en curso. Don Julio Rosa era el padre del presidente de la seccional número 34 de San Marcos, Ocotepeque, Neptalí Rosa. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Berta Cáceres,
Fue una mujer indígena cuyo liderazgo logró romper barreras y desafiar lo que ella denominaba con su lucidez característica el poder capitalista, racista y patriarcal. Berta Cáceres, la mujer activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China. En el año 2015, Berta Cáceres recibió el premio Goldman, también conocido como el Nobel Verde, en reconocimiento a su lucha en favor de los derechos del pueblo indígena lenca y de la madre tierra. Bajo el liderazgo de Berta, se fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Ella y el pueblo lenca lograron que la constructora de hidroeléctricas más grande del mundo, la compañía china Sinohydro, se retirara del proyecto de construcción de la presa Aguasarca en el sauce del río Hualcarque. La luz de esta indígena excepcional fue apagada el pasado 3 de marzo, pero lo que no podrán apagar nunca es el enorme legado que queda en los corazones de todas las mujeres que lucharán sin cesar por la igualdad, la justicia y la defensa de la madre tierra. Descanse en paz. La guerrillera tiene vidita y sangre en el alma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches a todos nuestros afiliadas y afiliadas a nivel nacional. Seguimos lamentando y condenando el asesinato de esta gran líder indígena como lo fue Berta Cáceres, y su legado perdurará por siempre en cada una de las luchas reivindicativas de nuestro querido pueblo hondureño. Y para ahondar en el tema, el día de hoy tenemos la presencia de la Coordinadora General del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, licenciada Berta Oliva. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mucho gusto y muchas gracias. También tenemos con nosotros y participar en el tema del día de hoy, como lo es Berta Cáceres y la criminalización de la lucha social en Honduras, al director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODE, licenciado Wilfredo Méndez. Buenas noches, bienvenido. Profesor Francisco, estar aquí con usted. Vamos a iniciar con la interrogante siguiente. ¿Qué legado nos deja a los hondureños Berta Cáceres y cómo debe ser recordada su lucha, licenciada Berta Oliva? Bueno, yo le diría en primer lugar que paz, gloria y victoria a nuestra eterna compañera Berta Cáceres, ese legado que nos ha dejado. Ese legado que trasciende más allá de lo que la estamos haciendo reivindicar en sus últimas luchas. Berta Cáceres, la que tuvimos la satisfacción de conocerla y acompañarla y fortalecerla desde que tenía 16 años, cuando ella era una estudiante, nos ha dejado esa enseñanza, ese coraje y esa valentía para asumir con responsabilidad todo lo que no es justo en este país. Son retos que nos ha dejado para hacer conjuntamente y articuladamente votos y acciones para liberar al pueblo hondureño. Berta Cáceres, entonces, con esto quiero decirle que no solo era una luchadora ambiental, porque eso fue su último quehacer. Berta Cáceres era una mujer, desde niña era una persona que era una antimilitarista. Eso lo fue Berta Cáceres. Berta Cáceres era una defensora de la soberanía nacional de nuestro país. Por eso es que Berta Cáceres, la mayoría de las personas la recordamos en las calles con reivindicaciones sociales y reivindicaciones ahora específicas, como es el tema de la defensa de territorio acompañando a su pueblo lenca. Entonces, Berta nos ha dejado un legado impresionante y lo que creo que debemos nosotros ver de ella, las que realmente entramos y entendimos la magnitud del pensamiento de Berta Cáceres, es que era una mujer que trasciende su pensamiento más allá de lo urbano y de su nicho. Cuando digo su nicho, de su organización, ella coloca su preocupación de país a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso entonces es lo que ha hecho que ella se convierta, hoy día el legado, que deberíamos de asumirlo,
es que nos coloca como a la mujer planetaria, a la mujer que estuvo y compartió sus luchas, compartió su vida con todas las luchas sociales a nivel nacional y a nivel continental. Entonces me parece que hay que recordarla siempre como ella era, que ella daba una sonrisa, no se la negaba a nadie. Esa era Berta Cáceres, pero dentro de esa sonrisa había toda una firmeza, había toda una fortaleza y había toda una demanda. Era una mujer que tenía una lucidez para poder entender cómo era cómo se estaba gestando desde los poderes toda la perversidad para atropellar y no dejar huellas a la ciudadanía y fundamentalmente a los desposeídos. Por eso es que ya no la hemos visto siempre solo con el tema de ambiente, sino que la hemos visto cuando los maestros hacían luchas y ella creía que era necesario levantar su pueblo, venir a hacer un acto de acompañamiento. Ahí estaba Berta Cáceres. Cuando ella miraba que habían demandas sociales, por ejemplo, ¿cómo no recordarla cuando ella impulsó el bloque popular? ¿Cómo no vamos a recordarla todo lo que ella dio, toda su fuerza y su voluntad para construir espacios de ciudadanía, para construir espacios de debate, para empoderar a su pueblo de los derechos universales que tenemos y estar listas para defenderlos? Muy bien, recordarla por siempre. Pero ustedes que la conocieron, licenciado Méndez, ¿cómo podemos describir a Berta Cáceres como ser humano? Bueno, hay que recordar los momentos en los que uno acompaña en las montañas el trabajo con Berta. En los recorridos que nosotros hicimos por distintos lugares, por distintas montañas, por distintos asentamientos donde están viviendo el pueblo lenca, lógicamente ahí hay que comprender la dinámica que los lencas tienen con la naturaleza, la dinámica que los lencas tienen con la comprensión de la espiritualidad con la que viven, pero la determinación, la fe, la esperanza con que la población lenca, a pesar de la adversidad, enfrentan. Luego de eso hay que conversar y hay que entender y comprender que una dinámica de esta naturaleza con una mujer de esta magnitud, lógicamente carga sobre sus espaldas con mucha determinación, con mucha constancia, lógicamente una gran responsabilidad en función de poder darle una situación de vida mejor a su pueblo, a sabiendas de que lucha contra la adversidad. Recuerdo que en algunas reuniones que tuvimos en Utopía para poder trabajar todo este tema de la identificación del trabajo en los distintos sectores del COPIN, se planteaban las concepciones del desarrollo, por ejemplo, como alternativas al desarrollo que nosotros, a la concepción de desarrollo que nosotros tenemos. ¿Cuál era la concepción alternativa, la propuesta alternativa al desarrollo? Para ellos era no comprensible y no aceptable esa palabra, porque desarrollo se entiende como explotación en el sistema capitalista. Para ellos es el tema del buen vivir. Y en ese sentido nos preguntábamos cuáles eran los procesos, y hoy lo discutíamos con los colegas de nuestra oficina que trabajan con el pueblo lenca, cuáles eran los planteamientos que se hacían en ese sentido para poder contrarrestar esta campaña, esta actitud agresiva que han tenido estos grupos oprobiosos en el país. Y ahí entonces es cuestión de ver ahora cómo estos mismos grupos están ahora dándose, no sé si golpes en el pecho, pero por lo menos relevando una figura que discriminaron, que excluyeron, que marginaron y ahora que miran esa catadura mundial, pues entonces ahora la aprecian. Sabemos que toda la población hondureña repudia este acto, lo condena, y hoy demandamos de los órganos de investigación del mismo gobierno una respuesta contundente y que el asesinato de esta compañera no venga, como dijimos, a engrosar el listado de la impunidad una vez más en Honduras. Entonces yo creo que también la comunidad internacional ya está pendiente de este caso y, como decimos, queremos respuestas positivas y no una estadística más de nuestra violencia que cada día nos abate. ¿Qué mensaje envía el Estado de Honduras al no haber dado protección a la compañera Berta, pese a tener medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, licenciada Oliva? Mire, en el mensaje realmente yo creo que los que planificaron y diseñaron, si es que realmente planificaron el crimen de
el asesinato de Berta, pues no pensaron en los efectos que se iba a tener. Porque hoy día yo lo estoy calificando como un golpe al país. Otro golpe más. En el 2009 fue un golpe militar que tardó casi una semana para que el Concierto de Naciones reconociera que en efecto se había dado un golpe, y es cuando sacan a Honduras de ese mismo concierto. Con lo de Berta, de inmediato la comunidad internacional se dio cuenta lo que aquí está pasando y demanda entonces, no solo a nivel de solidaridad, sino que a nivel de Estado, a nivel de gobiernos, a nivel oficial, demandan del gobierno de Honduras y del Estado de Honduras, primero, que haya una pronta investigación, luego que haya una sanción y condena para los responsables del crimen, tanto materiales como intelectuales, si así lo hubiera. Luego, creo que nosotros deberíamos de estar haciendo algo más de lo que hasta ahora hemos podido hacer, y no esperar que la comunidad internacional sea la que venga y exija, porque yo de lo que sí estoy convencida, y que de eso siento que estaba convencida Bertita, es que la lucha deberíamos de iniciarla nosotros y que la exigencia debería de venir desde acá, y que las investigaciones deberían y tienen que ser independientes, y que debemos no confiar, porque ese es el problema. Nosotros en este momento nadie confía en las autoridades porque nunca nos han dado una satisfacción sobre la independencia del proceso de investigación. Y lo que uno está viendo claramente es que cómo han estado orientando el proceso de investigación. En el caso de Berta Cáceres tenemos pocas esperanzas, pero yo sí creo y solicito y pido que todas las personas que deben aportar y que puedan aportar para el esclarecimiento de la verdad, en el caso del asesinato, debemos hacerlo, aunque esto signifique sacrificio y malestar. Debemos hacerlo para a ver si algún momento podríamos, con el caso de una persona tan connotada, porque el problema que Bertita Cáceres no es una persona cualquiera, ¿no? Es un ícono de la resistencia de nuestro país, es un ícono en materia de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, nosotros, por ejemplo, apreciamos lo que la comunidad internacional hace, pero también es un llamamiento para nosotros a nivel interno, que debemos ahora mismo articularnos para demandar y exigir, y es oportuno que uno empiece a decir, deberíamos de estarle ya exigiendo, por ejemplo, a los gobiernos que apoyan en materia de seguridad y defensa al Estado de Honduras, que pare eso mientras no se investigue y mientras no se nos diga que el por qué no se le implementó como mandan las medidas cautelares a Bertita Cáceres, porque le voy a contar, quienes tramitamos la medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Bertita fue el COFADE junto a CEGIL. Hace como unos 2 años, Bertita solicita que nos informa que en una reunión de COPIN ella va a llevar el monitoreo de las medidas, el COPIN y CEGIL. Y nosotros siempre hemos creído que los procesos deben de darse así, cuando la gente va empoderándose y va conociendo, pues es bueno tener mucha gente que tenga conocimiento. Pero yo creo que la falta de investigación y la falta de seriedad de los que implementan las medidas es lo que ha hecho que hoy Bertita Cáceres no la tengamos. Y lógicamente, creo que el efecto primordial de una medida cautelar no es que le pongan policías o militares para que lo custodien a uno. El efecto de la medida cautelar, el objetivo es que se investigue lo que se denuncia, las amenazas a muerte. En este caso habían hasta teléfonos donde se pudo haber iniciado el Estado de Honduras un proceso de investigación para que desmonte esa estructura, para que desmonte la estructura y sancione a los que están
amenazando de muerte y evidenciar ante la población. Por eso es que nosotros hablamos de la degradación en materia de derechos humanos que vivimos y la indefensión entonces que nos someten al pueblo hondureño en su conjunto, porque es un Estado que cree que uno hace este tipo de denuncias ante el sistema interamericano y hace este tipo de reclamaciones de medidas cautelares porque le quiere hacer daño al país. Eso es no tener conciencia y no medir la importancia de lo que es respetar los derechos humanos y de los instrumentos y tratados internacionales que Honduras es suscriptor y que uno los conoce y que acude a ellos. Yo creo que el Estado ahorita, el Estado no tendrá una posición convincente ante la inacción de investigar y acompañar y proteger la vida de Berta Cáceres, que fue pedida en su momento, y además, no solo fue solicitada en aquel momento, sino que Bertita, unos días antes de su asesinato, había estado denunciando todas las amenazas que había estado recibiendo. Por tal sentido, yo creo que es pertinente, es necesario y es urgente que se investigue, que hagamos actos de demandas populares, que debemos articularnos, porque si no, realmente nos irán matando a todos y a todas. Pocas esperanzas, falta de confianza en nuestras autoridades, en los procesos de investigación. Consideramos, licenciado Méndez, que este crimen contra la compañera Berta Cáceres pudo haber sido fomentado desde el Estado mismo o por grupos económicos por haberla criminalizado y estigmatizado por su lucha. Claro, afirmativo completamente. Recuerde que en el tema de la defensa de los derechos humanos, usted no solo defiende a la vida de la persona, defiende la causa de justicia que esta persona abraza. Cuando esto no se hace, entonces sencillamente lo que existe es un elemento de confabulación por parte del Estado que no atiende la defensa de los derechos fundamentales de las personas. No se trata solo de vivir, se trata de vivir la vida y de vivirla bien. En ese sentido, entonces, haberle negado a Berta Cáceres, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos del pueblo lenca, no permitir una consulta previa e informada, no permitir el hecho de poderla escuchar para poderle dar trámite a sus causas, eso también constituye una forma de matar al pueblo, constituye una forma de negar los derechos que las personas tienen por sí. En ese sentido, entonces, los organismos de derechos humanos, el mismo día de su muerte, nosotros nos pronunciamos señalando claramente que esta era responsabilidad del Estado, este asesinato en contra de Berta Cáceres, porque se le criminalizó, se le persiguió, se le excluyó, se le marginó, no se atendieron las demandas y en ese sentido entonces es claro es que el Estado tiene responsabilidades. Ahora, el Estado tiene muy difícil este caso porque el Estado, al no atender estas demandas y al desproteger la vida de Berta Cáceres, por lo tanto, tiene un nivel de observación a nivel nacional e internacional cuya respuesta será muy compleja. Aunque la pudiera sustentar muchísimo, si no son señalados agentes del Estado, si no son señalados la compañía que se instala en ese lugar para explotar los ríos, en ese sentido, ADESA, por ejemplo, no tendría un nivel de credibilidad por ese tipo de señalamientos en relación a esta empresa y también al Estado de Honduras. También, y haciendo un paréntesis sobre la temática, y que es muy importante sobre esta situación, este asesinato de la compañera Berta Cáceres, vamos a hablar de la criminalización de la lucha social que también existe y que estamos viviendo nosotros los docentes hondureños. Cuando vemos cómo las pésimas condiciones en que se desenvuelven los compañeros ante la falta de logística en las escuelas públicas, la infraestructura pésima de las mismas. Ustedes como defensores de derechos humanos, ¿qué opinión tienen sobre esta desatención que hace el gobierno con la educación pública, con el deterioro con las pésimas condiciones de la escuela pública y la falta de maestros que está conllevando a la privatización de la educación, licenciada Oliva? Mire, yo sí creo que el tema de la educación es un tema fundamental para los gobiernos que tratan de callar y opacar voces. Ellos
están conscientes, y eso nosotros pudimos verlo cuando el golpe militar de Estado en el 2009, que había toda una estrategia para ir desarticulando el magisterio, y esa desarticulación del magisterio lógicamente que tendría que ir a repercutir, para decir algo, en los alumnos. De tal manera que lo que inició fue una estrategia que se miró, ¿no? Era darles el seguimiento si iban o no iban a clases. Yo recuerdo que tenemos cualquier cantidad de expedientes de maestros y de escuelas donde se les estaba satanizando, y satanizando decían ellos, pero nosotros decíamos no, están haciendo perfiles y documentando para después tenerles y deducirles responsabilidades. Y fue tanto así que el magisterio antes de eran los maestros en las comunidades, en los municipios, en los barrios, tenían un liderazgo y eran totalmente respetados. Eran los que hablaban con los padres de familia, hablaban con la autoridad local. Tener un maestro en casa era un honor, no era un honor tener un maestro. Pero después del golpe, con los maestros fue tan fuerte la estigmatización y la criminalización, que la satanización llegó tan fuerte que los maestros se empezaron a percibir, y creo que llegó tanto a los maestros que los achiquilló. O sea, que se estaban creyendo lo que mediáticamente se estaba diciendo en contra de ellos, que ese es otro problema. Realmente es el impacto que nosotros debemos ir midiendo en las poblaciones, en los grupos, en las organizaciones, cuando desde el Estado se ejerce una presión de la magnitud que se ejerció en contra del magisterio, de manera tal que hoy los maestros han enfrentado procesos, han enfrentado acusaciones, hay maestros que fueron golpeados, que fueron detenidos en medio de las demandas que se estaba haciendo el magisterio en las calles, y esos maestros, para que los declaren en libertad, asumieron la responsabilidad después de haber sido detenidos, golpeados, hospitalizados en los tribunales, y hasta pagarle y pedir disculpa a las autoridades que los habían golpeado, que los habían hecho cualquier cantidad de cosas. Y eso entonces ahora se ve y se traduce con los alumnos en la escuela. El desprecio que hay es impresionante. Y mire usted, si no es tan fuerte esto, que ya no solo es que no les dan la leche, que no hay aulas en óptimas condiciones, que no tienen sillas, sino que a los maestros no se les paga, y si se les paga tardío, para que no vayan con ganas a tratar a sus alumnos, y eso tiene un efecto rebote, ¿no?, en contra del maestro, porque los alumnos, si el maestro va de mala gana, es lógico que va a haber una conflictividad entre maestro y alumno. Y la criminalización se ve en las calles, la estigmatización se ve también en las calles, la judicialización lo miramos a nivel nacional, como los maestros están siendo algunos enfrentando juicios ante los tribunales, y por supuesto que uno ve también cómo a la par entonces ofrecen mediáticamente un proyecto alternativo a las juventudes, que es los Guardianes de la Patria. Y ese Guardianes de la Patria también tiene un efecto terrible en contra de la sociedad hondureña, en contra de los maestros, y por supuesto volveríamos a los viejos tiempos y en peores momentos, que es la militarización de temprana edad, y me parece que ahí entonces los maestros tendemos, con las organizaciones de derechos humanos, a hacer todo un trabajo de articulación para enfrentar una situación de esta naturaleza. 7 años de no recibir el reajuste salarial tal como lo establece la ley. En materia de derechos humanos, ¿qué constituye, licenciado Méndez, este congelamiento del salario de todos los docentes hondureños? Bueno, hay que recordar que existen distintos mecanismos para poder coaccionar, para poder mermar una disposición humana
para poder dar lo mejor de sí hacia los demás. Lógicamente alguien dirá, bueno, pero usted no puede poner ese parámetro para decir que un maestro no va a hacer lo mejor de sí si ya es una situación de vocación. En efecto lo es, pero hay que recordar que también el maestro, la maestra, es madre de familia, es padre de familia, tiene responsabilidades no solo con sus hijos e hijas, sino que también de pronto con su madre y lo demás. Entonces, por lo tanto, ese tipo de mecanismos que se implementan para poder disminuir la capacidad que el magisterio tenga son distintas formas para poder atacarlo. Esto podemos considerarlo una forma de ataque a la calidad de la educación, podemos considerarlo una forma de ataque individual y colectiva, no solo al maestro, a la maestra, sino al movimiento gremial en el país, y que lo hemos visto en los últimos tiempos también con la criminalización. El hecho de no tener condiciones económicas adecuadas y suficientes, pues lógicamente atentan contra el magisterio en todos los ámbitos de su vida. Sobre esta criminalización, licenciado Méndez, una interrogante más para ampliar sobre este tema. Ustedes que han visto esa represión a la que hemos sido sometidos nosotros los maestros hondureños, ¿cómo creen que nosotros los maestros debemos enfrentar esta represión por parte del gobierno del Estado o por el gobierno de Honduras? Claro, mire, hay distintas formas, ¿no? Yo creo que, y recientemente en un congreso de pedagogos, yo exponía la responsabilidad del maestro frente a la labor primordial que tiene frente a su alumno. Pero aquí hay una intermediación del maestro. El maestro está frente a la responsabilidad que tiene el alumno y la exigencia del Estado. Está en medio de esas dos responsabilidades, ante el Estado y ante el alumno. En esa relación entonces del magisterio, lógicamente el nivel de formación de un liderazgo sólido, consistente del movimiento magisterial es fundamental en la exigencia de sus derechos, lógicamente. En el cambio de la actitud, como Francisco Morazán muy bien lo mencionaba, que la educación elemental es fundamental para los cambios fundamentales de la República, ese es un factor determinante, pero el liderazgo del movimiento gremial es fundamental en este tipo de cambios. De ahí que necesitamos un movimiento magisterial que sea guía, que sea luz, que sea fuerza ética en el planteamiento público, que tenga la altura para poder exigir, para poder avanzar, porque no solo se trata, como durante mucho tiempo lo ha hecho el movimiento magisterial, solo de la lucha de las mejoras económicas del movimiento magisterial, sino que ha llevado y ha impulsado una agenda de país, una agenda nacional. Eso lógicamente lo convierte en un enemigo del Estado, pero hay que recordar que esos factores son concomitantes para poder en efecto impulsar un proceso de reforma profunda que solo lo hace un liderazgo fuerte, capaz de poder exigirlo a nivel interno y externo y hacer esos cambios profundos. Retomando el tema del asesinato de nuestra compañera y siempre recordada dirigente indígena Berta Cáceres, pregunta para ambos. A juicio de ustedes, ¿quién es el responsable directo del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres? Licenciada Berta Oliva. Mire, en principio para nosotros está claro que hay una gran responsabilidad por acción hasta ahorita o por omisión del Estado de Honduras, porque este fue un asesinato anunciado y además solicitado la intervención del Estado para que esto no se llevara a cabo en contra de la vida. Pero ya cuando hace la pregunta directa de quiénes serían los actores materiales y intelectuales del caso, pues esperemos la investigación, exijamos una investigación independiente. Nosotros estamos trabajando sin el ánimo de suplantar al FBI ni al proceso de investigación de Honduras. Estamos trabajando y estamos haciendo análisis, justo por eso ahorita venía sudada, cómo sucedieron los hechos, ahorita ya en frío, para lograr ver si tenemos una respuesta por lo menos para lo interno, y cuando den el informe, si no es un informe apegado a la verdad y a los que nosotros pensamos que debe ser, sacar y dar a conocer nuestra propia opinión, nuestros propios hallazgos en todo este proceso que se ha venido generando. Son 8 días hoy que se cumplen del asesinato
de Bertita. Y no tenemos respuesta del gobierno. ¿Y cómo es posible que la inteligencia del gobierno no le haya dado a estas alturas, 8 días, un informe veraz sobre el tema? Sobre la misma interrogante, licenciado Méndez. Hay responsabilidad directa del Estado en relación a la desatención que se hizo con Berta Cáceres. No hay duda que el Estado es responsable en parte de este asunto. Ahora hay que determinar si en efecto hay responsabilidades por parte de agentes del Estado en relación a el acto concreto del asesinato, es decir, los autores materiales, cómo actuaron, bajo qué circunstancias se movieron, cuáles fueron los móviles del asesinato en este sentido, que por lo menos en todas las amenazas que se le ha dado seguimiento al caso de Berta Cáceres y otros compañeros del COPIN tienen que ver con estas compañías extractivas, con estas compañías explotadoras en la zona que podrían estar involucrados en el asesinato directamente. Yo creo que en este caso hay una responsabilidad de estas industrias establecidas ahí de explotación. Muy bien, con esto hemos llegado así al final de nuestro programa Acontecer Colprosuma. Licenciado, esperamos en una nueva ocasión tenerlos por acá, siempre tocando temas de mucha importancia, de mucho interés para toda la población hondureña. Buenas noches, licenciada Mucho Oliva. gusto. Gracias. Buenas noches, licenciado Buenas Méndez. noches, Y a profesor. todos nuestros afiliados y afiliadas, hacerle nuevamente esa cita, esa convocatoria para el próximo jueves a la misma hora, por su mismo canal, si Dios así nos permite. Pasen buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.